Abarth 500 eléctrico tenemos el simulador de sonido, que es un sonido que es artificial. A mí me hace gracia dentro de ciudad, pero ¿qué pasa cuando vas en autopista? A mis espaldas tenéis el primer Abarth 100% eléctrico de la historia. Es este de aquí. Es la unidad más cara. Cuesta algo más de 42.000 euros por aquello de que lleva capota de lona y lo hemos sacado del contexto de los compactos de rendimiento para meterlo a compararlo directamente con el Honda E y con el Mini Cooper. Eléctricos, claro que sí, sobre todo por precio y por tecnología. En la review, que se nos ha antojado bastante polémica por nuestra parte y por la vuestra, vamos a resolver la duda de si es eficiente, si es demasiado caro, pero sobre todo si realmente es un Abarth como todos conocemos. A los que nos consideramos puristas del rock and roll y del heavy metal en general, cuando vemos a un grupo como a los de Måneskin ganar Eurovisión con una propuesta de glam rock actual, nos chirría, porque nosotros en esencia pues preferimos el glam rock de los Mötley Crüe. Y es que eso es lo que tiene el Abarth 500, que chirría nada más verlo, no solo por el color azul Poison, como ese magnífico tema de Alice Cooper, sino porque es el primer Abarth eléctrico de la historia. Y esto pues chirría, porque si realmente buscamos un referente dentro de Abarth no lo tenemos. Ahora bien, nos cuesta abrir la mente y nos cuesta llegar a entender que Abarth haya hecho un coche del Escorpión, que no hay nadie como él, citando otro temazo por ejemplo, que quiera romper las reglas como los Judas Priest. Pues aquí lo tenemos, y en esta videoprueba lo que vamos a hacer es ver si tenemos que mordernos la lengua y asumir que hay nuevas generaciones rockeras en el mercado o seguir apostando por lo de siempre. Así que vosotros vais a decidir en los comentarios si este coche se va directo en una autopista hasta el infierno con Bon Scott o si se sube en un Zeppelin directo a la escalera hasta el cielo. ¿Rock and roll o nos quedamos en un me? Bueno, pues aquí lo que tenéis. Parece un Fiat 500, es un Abarth 500, salvo por los pequeños detalles. Detalles que vamos a ver sobre todo en su frontal. Porque aquí es donde sí que este Abarth saca músculo versus a su hermano más comedido, por decirlo de alguna manera. Y es que prescindimos de cosas, pero ganamos otras. Cosas que prescindimos. Un primer aro de luz LED que tenemos y ahora se convierte en un cacho de plástico, pero sí que tenemos un frontal más musculado. Tenemos una inexistente parrilla clásica ya de los coches eléctricos, bien firmada por Abarth, pero también muy bien firmada por el logo nuevo de la marca. Vamos a ir bajando, bajando y bajando, y sí que vamos a tener este faldón que no lo vamos a encontrar en el Fiat 500, pero que sí que le va a dar ese rollazo de Abarth más puro. Como digo, no tiene toda la esencia frontal de un Abarth de combustión, pero que sí que se representa muy bien y distinguiéndolo sobre todo del Fiat 500. Aquí veníamos hablando y habrá alguien que lo diga. ¿Será la analogía de que este Abarth, el hijo, se coma al Fiat 500? Solo el tiempo lo dirá. Para esta comparativa nos hemos salido de los compactos de rendimiento como el Polo GTI o el Toyota GR Yaris para meter al Abarth en el saco de los compactos eléctricos que rondan los 35.000 y los 40.000 euros y que tienen una potencia en caballos o kilovatios bastante similar. En cuanto a las medidas, el Abarth es en general un coche más compacto y ligero con esos 1.350 kilos de peso y está lejos de los 1.600 kilos que ronda el Honda E y el Mini. En anchura vemos como los tres modelos tienen el mismo corte, pero es el Mini 9 centímetros más corto y 5 más bajo, haciéndolo el compacto eléctrico más friendly para la gran ciudad. En el lateral del Abarth destacan detallitos, como nos gusta a nosotros. Primer detalle, los intermitentes que salen y además le da como un toque diferente dentro de este cómputo urbano y eléctrico. Llantas a juego con el color de la carcasa del retrovisor y además llantas de 17 y de 18 y particularmente unas llantas que a mí personalmente me parece que tienen un diseño y un color bastante interesante y bastante bonito. Si seguimos avanzando por el lateral del Abarth vamos a tener la talonera firmada en consonancia con el nuevo logo electrificado de Abarth. Si nos vamos a la trasera vamos a encontrar muchas similitudes porque aquí sí que vemos una copia y pega entre comillas de lo que es el Fiat 500. Destaca sobre todo la capota que vais a poder ver ahora, que subo para que veáis cómo queda de bien el spoiler mientras os cuento pues este faldón que le va a dar ese toque de distinción, porque si quitamos el faldón, quitamos el logo de Abarth y quitamos el spoiler, tenemos un Fiat 500 al uso. Digamos que esta es la parte más sobria, la que bueno, vamos a ver y vamos a disfrutar menos, y ahora pues vamos a hablar de otro tipo de detalles como la capacidad del maletero.
Lo primero, dato, 185 litros de capacidad de maletero, una boca de carga muy estrecha, que si bien es cierto que se abrirá luego, pero que tenemos muy poco margen. Y es que el maletero es una de las cosas que creo que más se penaliza a sí mismo dentro del Abarth, porque no tenemos un maletero de coche eléctrico al uso. La mejor capacidad de almacenaje es para el Mini con 210 litros ampliables a 800 si abatimos todos los asientos. El Honda E tiene una capacidad superior al resto en espacio total de carga, llegando a los 871 litros. En este caso, el Abarth se penaliza solo en la comparativa de los maleteros con esos escasos 185 litros, que si bien son más que en el Honda E, son unos litros en los que si llevamos cables o cualquier bolsa con elementos de seguridad nos obligan a restar. Tenemos este buen maletón con los cables de carga, que como veis es prácticamente todo mi medio cuerpo de aquí para arriba, y no tenemos el típico fondo donde vamos a tener espacio para meter los cables. Aquí se penaliza mucho porque el subwoofer del sonido está enrasado en el maletero, o sea que el maletero que tenemos es el que hay. Vamos a poder echar los asientos traseros hacia adelante, pero no se van a quedar totalmente planos, con lo cual todo tipo de carga rollo mueble del IKEA no es susceptible de ser cargado en este coche, por lo que os digo, 185, tenemos cables bien hermosos y además una boca de carga muy estrecha. Escucha. Rock and roll de Abarth, puro y duro. Ya. Bueno, después de estas notas musicales que te dicen hola y adiós cuando entras en el interior del Abarth, pues vamos a empezar a hablar. Tenemos un interior compuesto entre plástico duro, del feo, plástico elegante, bien, y tenemos alcántara. Tenemos alcántara en los asientos, en este salpicadero por aquí, pero también en el volante, y esto es una de las cosas que realmente diferencias al Abarth del resto de competidores urbanos eléctricos. Lo primero que salta cuando tú te subes en el cuadro de conducción es el volante. Aquí tenemos un volante que es muy cómodo, es duro, o sea, tiene carácter, no es el típico volante mullidito, no, tenemos aquí este alcántara que lo hace muy cómodo al tacto, pero también es un volante duro que se achata también por la parte de abajo, y tenemos logo y referencia al nuevo logo de Abarth verde eléctrico que nos va a acompañar durante toda la conducción. Los símiles de levas que tenemos aquí atrás no son levas, no vamos a poder regenerar la frenada, y esto os lo contaré más en detalle en la prueba dinámica, sino que tenemos los controles multimedia justo por aquí. Tenemos en la mano izquierda, vamos a poder pausar y cambiar de canción, y aquí tenemos los controles propios del volumen. Me gusta mucho cómo está construido el interior del Abarth porque tenemos una visión más central, la pantalla de 7 pulgadas, donde vamos a ver todo lo referente a la conducción, todo lo referente a los consumos que estamos haciendo, y luego vamos a pasar a una de 10,25, perdón, donde vamos a tener CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica y vamos a poder darle pues más extra. Me gusta la pantalla, se ve francamente bien, tiene una resolución muy buena, prácticamente de las mejores que hemos visto en el canal, sobre todo a ese nivel de detalle, a ese nivel de luminosidad, y que a pesar de que se vea CarPlay de una forma un poquito más reducida en tamaño, creo que lo hace perfecto para que tengas bastante información a la vista. Como veis, se llega bastante bien, es una pantalla muy cómoda y nos va a acompañar sobre todo porque volvemos a lo mismo. Aquí tenemos controles de volante y estilo piano físicos, cosa que es más fácil para aprender y cosa que es más fácil también para no estar pendiente de diferentes cosas a la conducción. Cuando estamos conduciendo, lo más reseñable también son los asientos. Tenemos unos baquets que están a medio camino entre el circuito, a medio camino entre un utilitario más común con su mullidito para las distancias largas, pero que están en un equilibrio que es bastante óptimo, por decirlo de alguna manera. Son cómodos para distancias largas, son cómodos para la ciudad y te da ese extra de agarre también que lo va a hacer más deportivo, sobre todo a nivel del aspecto, porque evidentemente salta a la vista el logo, los acabados en cromado, y que te acompaña muy bien al puesto de conducción. Es un puesto de conducción muy sencillo, es un coche eléctrico, no tenemos palanca de cambio, sino que tenemos un selector de marcha, tenemos bastante capacidad de hueco, porque tenemos un huequito por aquí, tenemos otro más por aquí, además bastante profundo. Y ya para ir acabando, pues si queremos cargar el teléfono, aquí tengo que destacar también que la carga inalámbrica del Abarth funciona a las mil maravillas. No es la típica que te subes, el coche se mueve y el teléfono se deja de descargar, o sea que aquí en este caso funciona muy bien. Estas plazas delanteras, como digo, es un coche cómodo, es un coche con clase, es un coche con deportividad y sinceramente creo que es uno de los puntos más importantes que tiene este Abarth.
Lo creéis o no, parece más claustrofóbico de lo que es, porque, bueno, vamos pegados, pero este coche tiene como ciertos misterios. Aquí hay como más hueco oculto entre la tapicería de los asientos, con lo cual si yo me echo para adelante, puedo ir más o menos bien, o sea, no nos engañemos, es un coche pequeño en las plazas traseras, pero tenéis que confiar en mí. Aquí ha ido la silla de mi hijo, con el asiento tal que así, no os engaño, y hemos podido viajar yo conduciendo, mi acompañante en el camino también aquí sentada y mi bebé aquí. Como digo, es un coche pequeño. Está pensado para una persona, una pareja que quiera llevarlo a concepto urbano y bueno, sin más, pero nos da bastante sensación de amplitud porque si os fijáis en la cabeza tengo bastante hueco y se echan en falta cosas básicas como algún que otro conector USB, aunque bueno, si abrimos la guantera, esta no, la de adelante, vamos a poder tirar un cable más largo, pero bueno, en esencia sí que vamos a encontrar bastante más plástico que nos choca con la calidad de los asientos en este caso. Cuando abrimos la capota, que en este coche se puede abrir la capota, pues sí que vamos a tener más sensación de espacio, pero como digo, no es un coche tremendamente claustrofóbico, aunque pueda parecerlo. Yo mido hoy 1,79 m, fijaos, me sobra espacio, puedo ir bien, aunque sí que le diría a la persona que va adelante que eche un pelín el asiento. Estas son las plazas traseras. Ahora bien, ¿cómo lo ves tú? En los comentarios pues ya puedes ir dejando cosas, ¿por qué no hacerlo? Pues cuando vamos a hablar del motor, realmente empieza ya la dosis de salseo del vídeo del Abarth 500 eléctrico, porque en este motor vamos a rendir 155 caballos. Bueno, nosotros no, el Abarth, que es más que el hermano pijo que el Fiat 500, que son 118. Pero también vamos a tener la misma batería con la misma capacidad bruta, 42 kWh, que se nos van a quedar en unos nada desdeñables 37,7 en su capacidad neta. Sumado a estas cifras, vamos a tener una entrega de par que va hasta los 235 Nm y vamos a poder hacer el 0 a 100 en 7 segundos, con una velocidad máxima limitada, como ya sabéis, a 155 en el caso de los vehículos eléctricos. Por daros un dato, así que tiene como una función muy interesante en el salpicadero, que es el modo Drag Race, el 0 a 60 lo haremos en 3 segundos, 3,1. Así que lo que es cifras generales ya las tenemos más que apuntadas. En el apartado de cargas y baterías encontramos al Abarth con mejores cifras en general, ya sea por la capacidad bruta de la batería, que es superior a su competencia, o bien por los tiempos de carga en cargadores caseros, ya que es capaz de cargarse al 100% a 11 kilovatios en 4,25 horas. En carga rápida el punto es para el Mini Cooper, que es capaz de hacer el 0-80 en 28 minutos con un pico de 75 kilovatios. Aquí conviene mencionar que el Honda E utiliza menos capacidad de carga, pasando del 0 al 80 en 31 minutos con un pico de 50 kilovatios y cargando en corriente alterna de 7,4 lo puede llegar a hacer en 4,1 horas. Luego, ya que estamos aquí delante hablando de baterías, pues por poneros un poquito en contexto de tiempos de carga así más prácticos, más del día a día. El 0-80 nos marca Abarth que lo haremos en 35 minutos y más o menos se cumple, y el 80 al 100% tardará aproximadamente una hora y cuarto según los datos de Abarth. En mi caso, yo cuando he querido llevar el coche del 80 al 100 he tardado una hora escasa, quiero decir que ese extra de 12 minutos, pues bueno, en función del tipo de cargador y demás lo podemos viendo. El pico de carga máximo es de 85 kilovatios, pero las 3 veces que lo he ido a cargar nunca ha llegado a ese pico y he estado moviéndome entre los 60 y los 65 aproximadamente, en algunos casos incluso menos. Esto es por poneros en el contexto, porque ahora vamos a cerrar por aquí, nos vamos a subir dentro y vamos a dar un paseo bastante largo para contarte cómo es ciudad, cómo es autopista y sobre todo ese modo de Abarth que creo que va a ser más interesante que el resto del conjunto del coche. Estamos ya saliendo prácticamente de Poblado y bueno, dentro de lo que es ciudad, el Abarth 500 es el coche urbano casi por excelencia. Es la misma dinámica, es la misma sensación que con el Fiat 500, de que tenemos un coche que mide 3,67, tiene muy buenos consumos, tiene muy buena maniobrabilidad dentro de ciudad y eso lo hacen como un urbano prácticamente perfecto, no le podemos pedir más. Le sumamos el diseño, le sumamos el sonido artificial y le sumamos también pues que en este caso la unidad que tenemos es descapotada, con lo cual le va a dar un extra a lo que es un urbano tradicional eléctrico
y le va a dar ese carácter. O sea que en ese sentido, poco más que deciros. Es un coche tremendamente fácil de aparcar, se maniobra muy bien con él, los cambios de marcha, aunque tengamos este selector aquí, son bastante cómodos y tenemos cámara de visión trasera y también vamos a tener sensores, con lo cual aparcar con este coche es una tarea más que de aprobado, súper fácil. Sí que me gusta que cuando quieres salir de poblado, ese sonido artificial pues te va a dar ese extra de cariñosidad al asunto y le va a dar ese toque de distinción y te prepara también para salir a las carreteras más de tramos como las que estamos ahora mismo. Aquí el Abarth, si antes en ciudad estamos utilizando el modo turismo, que va a tener una regeneración bastante buena en la frenada, sí que ahora cuando cambiamos el modo le damos a esta palanquita de aquí, nos vamos directamente a poner el modo Scorpion Track y aquí tenemos un modo de conducción donde la entrega de par, esos 235 Nm de par, son todavía más inmediatos si cabe y sí que el coche se vuelve muy juguetón. O sea, cuando conducimos con este modo tenemos más entrega de potencia, tenemos también ese par y la batería también se va exprimiendo con más fuerza para darte pues esas más sensaciones más deportivas. No tenemos cambio de marcha con un motor de combustión, vamos a tener una conducción muy lineal, también una conducción muy suave, pero sí que cuando queremos darle ese punch, pues fijaos que el coche sí que te lo va a entregar y te va a dar esa aceleración más inmediata, con lo cual aquí sí que hablamos que el Abarth se vuelve muy Abarth de combustión. Además, hay que decir que en este caso, en el Abarth 500 eléctrico, igual que en el Fiat 500, tenemos esa batalla más larga, tenemos esos 2,5 centímetros más de batalla y sobre todo esos 6 centímetros extra de anchura en los ejes le va a dar un aplomo que por ejemplo el Abarth 595 de combustión no tiene. Aquí tenemos un reparto de los pesos de 50-50 que te va a ayudar a entrar muy bien en la curva, te va a ayudar a estar muy bien posicionado cuando sales de la misma y sobre todo que la entrega y la potencia se va a contrarrestar cuando lo necesitemos con los discos de freno. Tenemos discos de freno delante y detrás. En este modo no vamos a tener una regeneración tan brusca, tan abrupta como en el modo turismo, pero sí que la vamos a poder utilizar pues bueno, para mejorarle también esta autonomía. Cuando le queremos dar este tirón, pues fijaos, el coche se vuelve muchísimo más divertido. Ahora aquí tenemos una curva a la que entramos con la dirección, sí que el coche se nota súper estable y eso es uno de los puntos que más me gusta, no solo utilizando el modo Scorpion Track, sino a nivel general del Abarth, que tiene muy buen reparto de peso, muy buena frenada, muy buena entrega de potencia en este sentido como buen eléctrico que es, y que bueno, pues con este modo de conducción que lo vamos a utilizar en estos tramos cercanos a nuestra casa, pues sí que vamos a poder disfrutar de tener un Abarth más puro, aunque ahora mismo lo tengamos camuflado en un cuerpo y en un motor eléctrico. Lo siguiente que quiero trataros es evidentemente la autopista. Cuando queremos salir a la autopista, esta entrega de par, por ejemplo, ahora vamos a seleccionar el modo más ad hoc, que curiosamente se llama Scorpion Street. Aquí vamos a tener una entrega de potencia también, como veis, muy buena, una entrega de potencia también muy dócil, pero que nos va a dar una regeneración, digamos, intermedia entre lo que es el modo turismo, que es el modo urbano, y el modo Scorpion Track. Aquí sí que lo vamos a poder utilizar de forma muy cómoda y de forma muy suave. Además, quiero resaltar en este punto de autopista que la suspensión no es ni lo suficientemente rígida ni lo suficientemente blanda en todos sus contextos de conducción y nos va a dar un confort de marcha muy bueno. El aplomo de la batería, esos 1350 kilos de peso aproximados que tiene el Abarth 500, pues lo hacen también que ese carácter más de ciudad se pueda ver también en ese confort de autopista, aunque bueno, la autonomía y muchas veces, como todos sabemos, los puntos de carga nos penalicen. No es un coche con el que yo me sentiría especialmente preparado para salir en un viaje muy largo, porque bueno, la autonomía que estamos manejando ahora mismo es de unos 220 kilómetros más o menos con el coche al 100% y en un tiempo otoñal de unos 9-10 grados más o menos, pues lo convierte en un coche urbano. Este coche es puramente urbano para salir a disfrutar en esos tramos que tenemos cerca de casa, pero que viajar con él pues evidentemente va a ser muchísimo más complicado.
El Abarth 500 homologa un consumo de 17,1 kWh cada 100 km y una cifra de autonomía homologada de 266. Durante la prueba hemos podido hacer unos consumos bastante más bajos, pero siempre rondando esa cifra homologada. En nuestro caso hemos llegado a hacer el 16,1 kWh cada 100 km. Eso sí, siempre que hemos cargado la batería al 100% nos ha marcado una autonomía máxima de 220 km. Tengamos en cuenta que hemos hecho la prueba en un tiempo otoñal de lluvia y más o menos entre 9 y 13 grados centígrados cada día. Por su parte, el Honda E está alcanzando unos consumos WLTP de 17,8 kWh cada 100 km y 210 km de autonomía homologada. En el caso del Mini, con sus 13,8 kWh cada 100 km y 305 km de autonomía, es sobre el papel el más completo en este sentido, con mejores consumos, eficiencias y autonomía. Deciros, sonido artificial es una de las cosas que más destacan en el coche, para bien o para mal. Yo tengo una posición acerca del sonido, y es que para mí los sonidos de los Abarth de combustión son como panderetas en una orquesta. Da igual cuando toquen, cuando entren, donde estén, que los vas a escuchar. Y muchas veces vas conduciendo, te adelanta un Abarth por aquí y sabes perfectamente a 100 metros que es un Abarth, porque tiene ese sonido, tiene ese gorgoteo, tiene esa gracia, tiene esa chispa. Ahora bien, en el Abarth 500 eléctrico tenemos el simulador de sonido, que es un sonido que es artificial. Lo podemos apagar y lo podemos desconectar. A mí me hace gracia dentro de ciudad, no os voy a engañar. Ahora mismo estamos aquí en un semáforo, estoy aquí, tengo el sonido puesto, me hace gracia porque sales, aceleras, suena y te diviertes. Pero ¿qué pasa cuando vas en autopista? Cuando vas en autopista esto es un zumbido que es constante. O sea, pones el control de crucero, que hay que decir que en este caso no es adaptativo, es un control de crucero lineal, y el sonido es un zumbido constante. No hace gracia, las cosas como son, de ir con el buh constantemente. Eso sí, Stellantis le ha dedicado mucho trabajo, le ha dedicado mucho esfuerzo, porque son 6.000 horas de trabajo sintetizando sonidos de los escapes Monza del 695 para compensarlos aquí. ¿Y sabéis qué molaría? Que se pudiese customizar. Imaginaos que vais con el Abarth y de repente le ponéis, yo qué sé, el sonido del halcón milenario. Es que molaría un montón, sinceramente, las cosas como son. Y llegamos ya al final de la videoprueba con el Abarth 500. Conclusiones, vamos a ir al punto y al detalle. Diversión, es un coche divertido, sobre todo cuando pones el modo track. En el resto es un coche utilitario compacto que te va a venir muy bien para la ciudad. Pureza, es Abarth solo cuando activamos este modo. Público, depende, porque aquí volvemos a una cosa, poderoso caballero es don dinero, y tenemos que hablar del precio que tiene este coche y si realmente merece la pena el desembolso de 42.000 euros por comprárselo tal cual está. ¿Por qué? Porque el Abarth 595 de gasolina parte desde los 35.000. ¿Es una compra lógica? Para nada, es carísimo. Y las conclusiones finales las vamos a sacar en base al precio. Es una compra de capricho, es una compra que es como me he enamorado de este coche y lo quiero. Eso sí, ¿qué tres cosas buenas? Los acabados en general, los de dentro y los de fuera, premium, no podemos pedir más. Segunda, el modo track, es el modo juguetón y es el modo de disfrute de este coche si quieres ese símil de pureza a un Abarth tradicional. Y lo segundo es que la plataforma que introduce le ha venido muy bien a este modelo para ganar sobre todo aplomo y estabilidad. Ahora bien, las cosas malas, y aquí lo siento, radican el precio, porque esta unidad de 42.000 euros nos queda frío en muchos sentidos, sobre todo la primera, el consumo. Estamos homologando un 18 kWh cada 100 km. Para este coche y para este peso creo que es demasiado. Luego la autonomía, aunque cifra un homologado de 265, yo en las 3 recargas nunca he podido pasar de ese numerito de los 220 km de autonomía. Y lo tercero, que creo que es lo que más le penaliza, es el control sobre la electrificación.
Insisto, 42.000 euros para tener unos modos de conducción prefijados en los que no vamos a poder seleccionar el modo de regeneración que vamos a querer hacerle al coche y que muchas veces los menús de electrificación son tremendamente incómodos de acceder. Por el resto, ahora la decisión es tuya y sobre todo los comentarios, porque nosotros lo hemos probado, te lo hemos contado y sí que nos gusta leeros y poder responderos a todos. Y como siempre, si estás interesado en una unidad de este tipo, en un Abarth de combustión, te invito a que nos visites en coches.com, que eches un vistazo a nuestro buscador del coche nuevo o incluso de segunda mano y de kilómetro cero y que te des ese capricho si realmente lo quieres y te lo mereces. Por mi parte, gracias por estar ahí, nos vemos en los comentarios, nos leemos en los comentarios y hasta la siguiente videoprueba.